Buenas tardes. Sí, ahora sí se escucha. Recibimos una falla técnica. Vamos por empezar nuestro webinar. En este caso vamos a ver cultura, valores y comportamiento de las organizaciones, impartido por el licenciado Luis Eduardo Medina, gerente de producto del Círculo de Crédito. Luis Eduardo ha estado en los temas de reclutamiento estratégico, vinculación académica, capacitación y desarrollo. En Manpower estuvo a cargo de México, Centroamérica y el Caribe en todos los temas relacionados de recursos humanos. Bienvenido, Luis Eduardo, te dejamos aquí con nuestros socios de Adofo. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues prácticamente este tema de recursos humanos pues impacta a todos y verdaderamente es complicado poder empatar la cultura, los valores y el comportamiento en una empresa al momento de reclutar a alguien. Y finalmente esto nos va a traer resultados, ya sea positivos o negativos, dependiendo de cómo hagamos este proceso. Por eso, de hecho, el tema de que los recursos humanos, más que un área adicional que se tengan en las compañías, sí tienen que ser vistas como un socio estratégico de negocios. Dependiendo de la persona que estamos contratando en las organizaciones, podremos lograr que éstas puedan alcanzar sus objetivos de una manera más rápida y mejor. De ahí un poquito decidimos desarrollar esta plática, justo tratando de ver cómo podemos empatar la cultura, los valores y el comportamiento adentro de las organizaciones. En la siguiente diapositiva estamos viendo la parte de cultura de individuos y esta definición es la más apegada a la realidad que podemos tener. Los seres humanos son sociales por naturaleza, no hay personas que puedan trabajar en una organización de manera separada. Y obviamente estos influyen en gran medida en el desarrollo de la personalidad y la conducta. Ahí les puse un poquito la bibliografía de dónde sacamos esto. No podemos pensar en tener dentro de las organizaciones personas que no tengan alguna cultura o que tenga ciertos valores y que estos influyan de alguna manera u otra en la manera en la que estamos alcanzando los resultados en una organización. Por lo tanto, sí debemos de tomar en cuenta estos aspectos al momento de contratar a una persona. Sin embargo, las personas no son las únicas que tienen cultura y valores. También las organizaciones reflejan en gran medida los mismos elementos de la sociedad. Obviamente a un ritmo muy distinto, sin embargo, sí, según varios autores, en este caso les estoy poniendo a Serralde, que en el 2014 él contaba o él escribía que efectivamente las organizaciones tienen una cultura y debemos de estar reclutando a la gente que va a entrar a estas organizaciones con una cultura similar que se puedan empatar. Las empresas, al ser grupos artificiales, también poseen diferencias que no siempre se han analizado adecuadamente y es algo que muchas veces en recursos humanos no prestamos tanta atención al momento de introducir nuevo equipo de trabajo a nuestras organizaciones. Y el objetivo es reunir a grupos o personas que compartan intereses, que compartan cierta formación, con la finalidad de que todos se enfoquen en un objetivo común. Y aquí les puse un pequeño diagrama de todas las cosas que pasa o por todos los procesos por los que pasa una nueva persona al entrar a una organización, que en pocas palabras es la parte de selección, la parte de incorporación, el desarrollo de esta persona, la medición de su desempeño y evidentemente toda la parte de la comunicación que debe estar inmersa en este tema. No es un proceso sencillo, como verán, es una serie de procesos que sí debemos de tomar en cuenta siempre. La pregunta que debemos responder todos al momento de entrar de tratar de ver quién puede entrar a nuestras organizaciones es la que está a continuación en la pantalla. ¿Cuál es el perfil del candidato ideal para las empresas? ¿Qué tan seguros estamos de que es un perfil correcto? Este tema es importantísimo para resolver por parte de recursos humanos, pero no debe de ser recursos humanos separado. Los jefes inmediatos de las posiciones deben de estar inmersos en la definición de este perfil. Es decir, si estamos tratando de reclutar una posición de contabilidad del área de finanzas, por poner un ejemplo, tanto recursos humanos como las personas del área de finanzas deben de sentarse a empatar cuáles son las necesidades que se requieren, tanto técnicas como de cultura y de valores, para que esta persona tenga una transición más tersa hacia el interior de la organización y que por otro lado se puedan cumplir objetivos de una manera más rápida y tratar con ello de reducir también la rotación. Esta pregunta es fundamental, que
sea resuelta antes de empezar el proceso de reclutamiento y selección. Y en este diagrama que está a continuación, hablamos un poquito de cómo debiera de ser ese perfil ideal. Sabemos que los ideales no existen, sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta estos tres aspectos: competencia, valores y personalidad. Si alguna de estas tres al momento de estar reclutando no le ponemos el énfasis que debiera, sí podemos tener un problema, ya sea de cumplimiento de metas y objetivos por un lado, como de una alta rotación dentro de la organización por otro. Las competencias están definidas como un comportamiento que sea medible, que sea observable y que sea crítico para el puesto. Cualquier cosa que no tenga algo que ver con alguno de esos tres puntos que acabo de decir no puede ser definido como una competencia. Por ejemplo, el que una persona tenga liderazgo y don de mando es un comportamiento que puede ser observable, la realidad es que sí. Es un comportamiento que puede ser medido, claro que sí, hay evaluaciones que se pueden aplicar y desempeño inclusive, y es crítica para determinados puestos, la realidad es que sí. Al cumplir con esas tres características sí puede ser clasificado el liderazgo como una competencia. La parte de los valores también son importantes, es más difícil de medir. Aquí sí necesitamos una entrevista bastante profunda y aplicar ciertas evaluaciones para poder conocer los valores de la persona y si realmente esos valores son adaptables a nuestra organización. Por ejemplo, si la organización es una empresa con fines altruistas, es por poner algún ejemplo ya muy extremo, y contratamos a personas que no tengan este sentido de apoyo a la sociedad, pues finalmente cualquier iniciativa que dentro de la organización se quiera emprender, pues no va a tener el mismo impacto hacia la persona que si tuviera esos valores compartidos. Y el tercer punto es la parte de personalidad. Aquí también, además de una serie de entrevistas que hay que realizar de manera profunda, también es importante aplicar ciertas evaluaciones de personalidad, psicometría principalmente, muchas veces se utiliza también proyectivas, para ver si realmente la persona tiene los aspectos culturales y de personalidad que se requieren para trabajar dentro de determinada organización e inclusive que empate con algunas necesidades que el puesto requiera. Si el área de recursos humanos, junto con los jefes inmediatos de las vacantes, no se ponen a analizar y juntos elaborar una descripción de puestos y un perfil que abarque estas tres cosas, la probabilidad de que la persona dure menos en el puesto de lo que debería de durar, por un lado, y que por otro dé los resultados que realmente se requiere dentro de la organización. Por ahí hay una máxima administrativa dentro de recursos humanos que te indican un poquito que vacante que no se cubra es dinero que deja de entrar a la organización. Ya sea porque, vamos a suponer el tema de ventas, un vendedor que no entra a la empresa de manera rápida, por poner un ejemplo muy claro, pues cuántas ventas están dejando de entrar a la organización. Y aquí el culpable directo, de manera muy clara, es recursos humanos al momento de no cubrir la vacante en el tiempo que se requiere. Pero de manera indirecta, y esta es la parte que se olvida, el jefe inmediato de la vacante y la dirección para la cual se tiene esa vacante tampoco hicieron su trabajo en cuanto a sentarse a trabajar en competencias, valores y personalidad de cada posición. Por eso es muy importante este mapa que les acabo de presentar, de poderlo llevar a cabo al momento de reclutar. En la siguiente diapositiva un poquito hablamos de las competencias, la expectativa de que la persona será capaz para realizar el trabajo para el cual es contratada es una de las expectativas más importantes. Sin embargo, es algo meramente técnico. Falta todo lo demás. ¿Cómo podemos lograr saber que esta persona sí va a poder realizar el trabajo para el cual fue contratado? Bueno, en primer lugar, lo que hace el área de recursos humanos un poquito para entender el proceso es conocer los antecedentes laborales y las referencias de las personas. Por otro lado, es necesario analizar la formación profesional y académica que tiene esta persona, y después hay que realizar los análisis técnicos correspondientes. Todo esto obviamente tiene que ir respaldado de una muy buena entrevista profunda y por otro lado de evaluaciones por un lado psicométricas y por otro lado de evaluaciones técnicas que te puedan ayudar precisamente a poder obtener un poquito más de información acerca del candidato. Y un tema que está tomando relevancia actualmente es el último punto que les pongo en la diapositiva, que es la parte de la honestidad.
Estamos viviendo en un tema en nuestro país y a nivel mundial muy fuerte en el caso de que no se te metan o no se cuelen, por así decirlo, a nuestra organización personas que no sean 100% honestas, y ejemplos podemos encontrar muchos. Hay un tema por ahí en Michoacán y en Guerrero que inclusive ciertas embotelladoras de FEMSA dejaron de distribuir porque encontraron por ahí que había gente coludida con el crimen organizado en la parte de logística y distribución de sus productos. También hay un estudio que saca una compañía que se llama KPMG, que para lo que los conozcan, y si no les explico un poquito, que es una de las principales consultoras financieras y de recursos humanos a nivel internacional, y ellos indican en un estudio, en una encuesta que sale más o menos cada 3 años, indican que en el 75% de las empresas, y este dato es exclusivo de México, este 75% de empresas mexicanas o que están establecidas en México han sido defraudadas de alguna manera u otra. Pero eso no necesariamente es lo más grave. Lo grave es que la mayoría de estos casos, el 77%, ha habido gente coludida que trabaja dentro de la misma organización. Y esto, si vemos esta encuesta en cada uno de los países en donde se ha aplicado, los números a lo mejor son un poquito más bajos. México está en el segundo lugar, después de Brasil, en estos temas. Es algo que no debemos dejar de lado al momento de reclutar y seleccionar una posición. Puede ser alguien que tenga los conocimientos técnicos necesarios, pero si la parte personal y la parte de honestidad no empata con lo que necesitamos dentro de la organización, pues no sería una persona que debiera de entrar a trabajar a la misma, ¿no? Entonces son cuestiones bien importantes. ¿Y qué problemas suceden? Bueno, que hay una poca alineación, realmente no estamos alineando este tipo de perfiles, las áreas que requieren las vacantes junto con recursos humanos. Nos vamos a un enfoque más de aptitudes que de habilidades y preferimos las competencias organizacionales que las competencias que se requieren en la posición. Este es otro problema grave que sucede en las empresas. O sea, en esta empresa los queremos muy innovadores, pero si la posición lo requiere, por ejemplo, enfocado, si cubre la competencia organizacional, ya no se meten a evaluar la competencia que la posición requiere. Y con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que todas las personas deben de tener dos grupos de competencias desarrollados. Por un lado, las competencias que requiere la organización, pero por otro lado, las competencias que requiere la posición, el puesto. Si no podemos congeniar y conciliar estas dos visiones, no nos extrañemos que las tasas de rotación sean tan altas en general en las empresas. Y por último, los modelos enfocados a la evaluación de desempeño son lo que debería de predominar. Sin embargo, no está siendo así. Más bien estamos enfocados a ver que la persona cubra con lo mínimo indispensable y no necesariamente estamos midiendo el desempeño de los mismos. Y eso nos está trayendo también graves consecuencias al momento de analizar los resultados que se obtienen dentro de las organizaciones. Por otro lado, ya hablando directamente de valores, pues sabemos que hay valores socialmente aceptables, hay valores deseables y hay valores adecuados. Aquí lo importante es establecer para las posiciones qué tipo de valores vamos a necesitar o vamos a requerir dentro de las organizaciones y dentro de determinados puestos. Les voy a poner un ejemplo. Si van a contratar a un cajero, y este es un ejemplo como muy, a lo mejor muy burdo, pero que va a ser muy claro, evidentemente tenemos que analizar que esta persona no haya tenido antecedentes de robo, va a manejar dinero en efectivo. Obviamente eso es un valor adecuado, es un valor aceptable y es un valor deseable para esa posición, pero a lo mejor una recepcionista que nunca va a manejar valores en su valores económicos, dinero o facturas dentro de sus funciones, a lo mejor puede ser un poco más laxo al momento de evaluarle ese tema a esa posición. Esto lo debemos de hacer puesto por puesto. Cada descripción de puesto dentro de la organización tendrá que tener estos aspectos muy bien marcados para que recursos humanos al momento de reclutar sepa perfectamente qué debe de buscar en los candidatos que están participando en las ternas. El otro punto es que se ignora la posibilidad de que no sean compatibles con el puesto. Es una persona que tiene cierta cultura, ciertos conocimientos
y además de manera visual también le gustó al jefe inmediato del área, es decir, es una persona que tiene, por ejemplo, presencia, ya queda contratada la persona. Sin embargo, a lo mejor es una persona que no va a tener contacto con el cliente exterior, todo va a ser vía telefónica, y en donde está, por ejemplo, todo el análisis que se debe de hacer, que la persona, por ejemplo, no se frustre al momento que reciba una llamada y no le esté entendiendo la persona que está del otro lado del teléfono. Ese tipo de situaciones también hay que evaluarlo, y ese tipo de situaciones también hay que aplicar ciertas entrevistas para poder detectar que la persona sea totalmente compatible con el puesto y no quedarnos con una imagen simplemente superficial de la persona, o porque en el currículum decía que atendía teléfonos, ya es alguien que podemos contratar. Puede haber atendido el teléfono y colgar el teléfono a todo mundo. O sea, sí necesitamos investigar si la persona realmente tiene esa posibilidad de ser compatible con el puesto. Y no es simplemente haciendo preguntas a los patrones anteriores para ver si la persona tenía esa habilidad. Hay muchas políticas dentro de las organizaciones y no siempre te dicen toda la información que tú requieres a través de una referencia telefónica. Si necesitas entrevista profunda, necesitas ciertos documentos y cierta información que se tenga de sus antecedentes laborales por un lado, y por otro sí tendrías que evaluar a la persona, por ejemplo, en el tema de atención al cliente, ¿no? También otro tema importante que está surgiendo y cada vez más es una confusión entre valores y comportamientos. No es lo mismo valor que comportamiento, y hay que saberlo identificar para poderlo evaluar. Un valor es una guía de conducta, pero no necesariamente va a terminar en un comportamiento hacia un sentido u otro. Esa es la principal diferencia. Y hay gente muy experta en cuestiones de entrevista y hay evaluaciones muy claras, sí te pueden ayudar a identificar la diferencia entre uno y otro sin que la persona se dé cuenta al momento de estar contestando, ya sea la evaluación o la entrevista. Y también hay que considerar un poquito que el individuo sí hay que tomarlo en cuenta como parte de un grupo o de un individuo más grande, que en este caso es la organización. No los podemos ver como entes aislados. Esta persona a lo mejor sí es antisocial, no le habla a nadie, pero es muy bueno en lo que hace. Pero si la función radica en tener un contacto constante con gente de fuera de la organización, evidentemente por más conocimientos técnicos que tenga esta persona, no va a ser exitosa en el puesto. Les voy a poner un ejemplo que esto sucede mucho en las consultorías. Necesitamos gente que desarrolle modelos matemáticos para determinadas funciones de la consultoría XSADCB. Y resulta que después de ver muchos candidatos se dan cuenta que fulanito de tal tiene una capacidad matemática bastante fuerte para desarrollar ciertos modelos, ciertos algoritmos e inclusive detectar errores en los algoritmos que ya tenemos. Sin embargo, una de las funciones principales de una consultoría de negocios es que la persona que es experta en el desarrollo tiene que acercarse con los clientes, tiene que ir junto con las personas de ventas a explicar el proceso, a explicar el modelo e inclusive ayudar a la parte de la implementación del mismo. Si no cuidamos que esta persona, en este ejemplo que les estoy poniendo, realmente tenga esa habilidad de explicarse de una manera que quede clara a todos todo el tema matemático que tiene a la cabeza, pues evidentemente los clientes de esa consultora se van a desesperar y van a decir, oye, este cuate, pues la verdad no le estamos entendiendo nada, y puede llegar a tener algún problema por ahí, inclusive de negocios. Ya estamos hablando aquí de cierre de negocios o inclusive de pérdida de tiempos, por ejemplo, al momento de realizar la implementación. A ese grado es la importancia de identificar claramente si los valores y la cultura de la persona son compatibles con las de la organización y con las que se necesita en el puesto. No nos quedemos únicamente con el conocimiento teórico o técnico que puedan llegar a tener los candidatos. De hecho, mi apreciación personal es que el conocimiento técnico la gente lo puede aprender. Los valores y la cultura no se pueden aprender, esos ya los tienes. Es más difícil. Entonces, prácticamente aquí hay posiciones que a lo mejor necesitamos cuidar más un aspecto que otro, y finalmente podemos desarrollar la parte técnica. La otra es muy difícil que se pueda desarrollar. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de alguna de las tantas teorías que existen. Hay muchísimas teorías de valores. Sin embargo, la que está ahorita en pantalla
es una teoría que a mí me gusta mucho porque te explica un poquito que no solamente las personas tienen cierta cultura y ciertos valores desarrollados, sino que inclusive tiene que ver muchísimo con la parte de la cultura en la cual la persona se desenvolvió. A eso se llama etnopsicología. Si ven en este círculo, este esquema lo desarrolló un autor que se apellida Schwartz, y él indica que hay cuatro tipos de valores generales. Uno de ellos se llama apertura al cambio, otro se llama autotrascendencia, otro se llama mejora personal y otro se llama conservación. Lo que te dice Schwartz es que no se pueden evaluar y una persona no puede tener valores que se opongan uno a otro. Por ejemplo, alguien que esté muy orientado hacia el logro, hacia el éxito, hacia la ambición, difícilmente va a ser una persona que piense en valores universales de justicia social y de igualdad, por poner un ejemplo. Y lo mismo sucede con las culturas en los países. Un país sajón está más orientado al poder, al logro, y un país más latinoamericano está más orientado a la conformidad, a la tradición y a las cuestiones de servicio. Luego, entonces, cuando ustedes vayan a evaluar a una persona, sí tienen que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo esta teoría ha ayudado a desarrollar inclusive evaluaciones, ¿no? Este otro diagrama que está a continuación te habla de las dimensiones culturales que existe entre una organización y, por ejemplo, las dimensiones culturales que existen en un país. Como podrán ver, las dimensiones culturales en una empresa son más que las dimensiones culturales que existen en, por ejemplo, una nación. Aquí les pongo el ejemplo de distancia de poder. Por ejemplo, en el caso de México, la distancia del poder es muy importante. Somos una sociedad de jerarquías. Respeto mucho al jefe y muchas veces, si el jefe está equivocado, no me atrevo a decirlo porque el jefe es el jefe. Un ejemplo que les puedo poner también es, en Estados Unidos hay un déficit de enfermeras gigantesco. Más o menos está planteado que para el año 2050 van a tener un problema gravísimo de falta de enfermeras en todo el sector salud de allá. Entonces voltearon a ver a México y dijeron, bueno, si México ya está exportando gente, pues ¿por qué no mejor las posiciones que sí requerimos? Como el caso de una enfermera, que por cierto una enfermera en Estados Unidos gana hasta 18 veces más que una enfermera en México. No es una diferencia menor en cuestión salarial. Entonces en México se le hizo muy fácil, bueno, a las enfermeras mexicanas las capacitamos en inglés y ya la hicimos. Pues no, ahí es en donde empieza la parte cultural. En Estados Unidos el patrón de la enfermera es el paciente, no el doctor. Y la enfermera le puede decir al doctor, no estoy de acuerdo en aplicarle determinado medicamento porque puede haber una contraindicación, no lo hago, si la quiere inyectar, inyéctelo usted. Y allá está bien visto eso. Aquí en México no, la enfermera hace lo que el doctor le dice. Entonces, esas diferencias nacionales sí impactan directamente y ese es un ejemplo de distancia de poder. Individualismo contra colectivismo. En México somos una sociedad más colectiva, somos una sociedad más de equipo, no necesariamente de trabajar en equipo, sino que si queremos lograr algún objetivo, juntémonos varios y entonces vayámoslo a pedir, como que nos da pena ir solo a hacer las cosas. Masculinidad contra feminidad es una sociedad, en México sí es una sociedad machista, eso es una realidad, fomentada tal vez por la misma cultura que tenemos en las casas. También hay otro tema que es evitación de la incertidumbre. Al mexicano no le gusta vivir en incertidumbre, siempre está tratando de pensar cómo puedo resolver las cosas en un futuro, pero necesito como información para tomar la decisión, si no me pongo muy nervioso para tomarla. Ese es otro ejemplo cultural que tenemos muy fuerte en México. El siguiente, nosotros no somos tan pragmáticos, somos una cultura un poco más compleja para resolver las cosas y eso sí, bien pegados a las políticas. Oye, ¿por qué no hiciste eso? Ah, porque la política no dice que yo pueda hacer otra cosa. Entonces yo me apegué a lo que dice ahí. Y por último, la parte de indulgencia contra restricción. En México sí tenemos un tema del no pasa nada. Y eso se ve inclusive en nuestras mismas leyes. Si a todas esas le agregan que en una organización
Adicional está el grado de aceptación del estilo de liderazgo. Es decir, tú cómo puedes o cómo debes aceptar el liderazgo que en la organización se está poniendo. Ejemplo, llega a venir una empresa coreana, una empresa japonesa, una empresa alemana a instalarse en México. La parte del estilo de liderazgo es totalmente como se maneja en esos países, de donde es origen la empresa, originaria la empresa. Ahora imagínense nosotros con las dimensiones culturales que les acabo de decir, agréguenle que nos tenemos que adaptar a cómo está la organización. Y por otro lado, el grado de identificación con la empresa, y eso es fuertísimo, el ponerse directamente la camiseta. Si eso no lo medimos, vamos a tener un problema de cumplimiento de objetivos y vamos a tener un problema también de rotación. Entonces, imagínense cómo una dimensión cultural en una organización es mucho más compleja y mucho más amplia que una dimensión cultural de un país entero, de una sociedad. Aquí también les puse un ejemplo en esta diapositiva de los 5 puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de entrevistar a una persona, más allá de las partes técnicas, más allá de lo evidentemente obvio dentro de una posición. Ejemplo, un vendedor debe de saber vender, un vendedor debe ser extrovertido, un vendedor debe de saberme hacerme una presentación. Bueno, eso es como obvio, y que sea una persona honesta, y hay cosas que también hay que evaluarle por ahí. Sin embargo, estas 5 cosas que les acabo de poner no siempre lo tomamos en cuenta al momento de reclutar. La primera de ellas es la estabilidad emocional, y hay 3 rangos. Nosotros debemos de irnos siempre al rango alto, al que está marcado de color verde. Una persona que tiene una estabilidad emocional baja puede ser una persona descontrolada, una persona que no va a seguir normas, una persona que si está enojada va a hacer un berrinche, una persona que si le cae mal el jefe porque el jefe en ese momento le llamó la atención, entonces me voy a mi casa porque ya es temprano y estoy enojado hasta que se me baje el berrinche. Y hay muchas personas que son así en las organizaciones. A lo mejor lo demuestran no yéndome a mi casa, pero sí lo pueden demostrar tomando cosas que no le pertenecen, es decir, robando o haciendo actos de falta de probidad. Una persona que se va hacia el extremo alto puede ser una persona deshumanizada. A mí no me importa que esta persona tenga problemas en su casa, aquí tiene que venir a trabajar y no me importa si se le murió alguien, ¿eh? Si no viene a trabajar, mañana la damos de baja. Tampoco hay que irse a los extremos. Lo que se necesita es gente serena, la parte alta, ¿no? Amabilidad. ¿Qué pasa cuando alguien tiene amabilidad baja? Pues se convierte en una persona totalmente individualista. ¿Qué pasa cuando se va al extremo? Pues puede ser una persona muy crédula, muy indulgente, y entonces puede ser muy manipulable con todos los problemas que eso puede conllevar. Por lo tanto, necesitamos que en parte de amabilidad, al momento de entrevistarlo y aplicarle evaluaciones, debiéramos de ver que es una persona que colabora. ¿Qué pasa con la parte de extraversión? Una persona que la tiene baja, de plano es totalmente aislado. Hay posiciones en donde a lo mejor sí necesitas gente así, pero habría que analizarlo muy bien. Y por otro lado, si se va al extremo, pues un autoengrandecimiento también está mal. O sea, yo soy el experto, a mí nadie me moleste, nadie me viene a mí a decir cómo se dicen las cosas son como yo las digo. Tampoco está bien, necesitamos a alguien sociable. La parte de escrupulosidad, y aquí es en donde la mayoría confundimos las cosas al momento de reclutar. Cuando la tienes baja, de plano eres descuidado totalmente. Pero cuando la tienes muy alta, es decir, eres muy detallista, se convierte en un problema porque es alguien que no concluye, es alguien que no termina, es alguien que no llega a las fechas establecidas o comprometidas. Entonces sí necesitamos a alguien perfeccionista, pero que no llegue al extremo de no concluir las cosas. Y por último, la parte de apertura. Una persona con apertura baja, pues es una persona muy tradicional, y actualmente en las organizaciones ese tipo de perfiles no están funcionando. ¿Por qué? Porque las organizaciones están buscando nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de alcanzar los objetivos, y alguien muy tradicional no se va a poder adaptar a cómo se está adaptando los mercados y las organizaciones a los mercados. Alguien totalmente hacia el extremo puede ser alguien muy arriesgado, pero puede llegar a caer en temas de rebeldía. Tampoco los necesitamos así en la organización. Necesitamos a alguien con apertura alta, es decir, gente muy creativa. En pocas palabras, debemos de buscar gente serena, colaborativa, sociable, perfeccionista y creativa en cualquier posición que ustedes estén buscando.
¿Cómo buscarlo o dónde comenzar a buscar? Este diagramito un poquito que tienen ahorita en sus pantallas, pues prácticamente es al momento de entrevistar. Y no se crean que esto es una plática exclusiva para recursos humanos. Cuando tenemos una vacante tenemos que entrevistar a las personas que recursos humanos nos envía. Y más vale que sepamos entrevistar y detectar este tipo de cosas si no queremos tener a la larga algún problema. Puede ser que nunca nos haya ido mal, pero también hay muchas casualidades. Y bueno, la verdad, puede haber churros de que la persona funcionó, pero por pura casualidad. Entonces, sí es importante que aunque no seamos expertos en recursos humanos ni en reclutamiento, sí tomemos este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo comenzamos a buscar este tipo de situaciones? Pues cuando estamos entrevistando, sí debemos de tomar en cuenta aspectos bioculturales, sociales y psicológicos dentro de las personas. Oye, por ejemplo, si tú estuvieras enfrentándote a este problema, ¿cómo lo resolverías? Dame un ejemplo de cómo resolviste un problema muy fuerte en tu organización. Cuéntame qué problema es. Si les dice que su trabajo más fuerte era poder guardar la computadora y salir a tiempo, bueno, pues ya estamos hablando de que es una persona que a lo mejor su cultura es la ley del menor esfuerzo. Entonces, con preguntas muy básicas, sí podemos obtener aspectos de la ecología, de la cultura, de la socialización y de la personalidad de las y los candidatos que están participando en nuestros procesos y podemos inferir cómo va a ser su conducta social. Entonces, sí debemos establecer como un banco de preguntas básicas que debiéramos de llevar a cabo al momento de entrevistar a un candidato. Aquí les estoy volviendo a poner el diagrama que les había presentado de Schwartz, porque también cuando ustedes van a seleccionar o sus áreas de recursos humanos van a seleccionar alguna evaluación que van a aplicar, una evaluación en papel, una evaluación automatizada o inclusive un sistema de entrevista por competencias, bueno, ¿hacia dónde debieran estar orientadas estas evaluaciones? Y lo primero que les quiero comentar es que la mayoría de las evaluaciones que se venden en México son evaluaciones que fueron desarrolladas en el extranjero. Y ese es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana y latina es totalmente distinta a la cultura en donde se desarrollaron esas evaluaciones. Entonces, siempre un tip que les doy es, cuando vayan a contratar alguna evaluación, traten de que estas evaluaciones tengan un fuerte componente cultural de donde la van a aplicar. Y esto va más allá de, es una empresa extranjera que dice que tropicalizó el instrumento para México. Tropicalizar el instrumento significa que todo lo que lean va a ser entendido por los mexicanos. Si estaba en inglés, lo vamos a traducir a un español neutro. Eso es tropicalizar. Y eso no necesariamente te va a asegurar que la evaluación que están aplicando sea una evaluación correcta para la sociedad y la cultura mexicanas. Tienen que ser instrumentos diseñados y desarrollados totalmente desde cero en México para que precisamente no pase lo que les comentaba en este diagrama. Si es una evaluación que está hecha, por ejemplo, la mayoría de las evaluaciones están hechas en Canadá, en Estados Unidos o en Israel, son culturas más orientadas hacia el hedonismo, hacia el logro y hacia el poder, mientras que los latinos estamos más orientados hacia la autotrascendencia y la conservación. Evidentemente el porcentaje de bateo, es decir, el número de personas que reprueban esos instrumentos, se eleva muchísimo y no necesariamente es gente mala, simplemente el instrumento no está adecuado a la población y a la sociedad mexicana. Entonces hay que tomar en cuenta esto como área de recursos humanos y nos puede ayudar muchísimo a predecir mejor la parte de la conducta social que va a tener la persona dentro de la organización. Aquí prácticamente para casi concluir la presentación, ¿cómo podemos alinear los valores de las personas con las organizaciones? Y aquí les doy 5 puntos como muy básicos que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos, debemos generar en la empresa una visión que guarde coherencia con los valores de las personas. Eso simplemente es desarrollar todo un plan de misión, visión, valores organizacionales, y las personas que vayamos a ingresar a la organización deben de comulgar con este tipo de visión, de valores y de coherencia prácticamente de todo lo que se va a hacer adentro de la organización. Las acciones deben de ser percibidas en ciclos de descubrir, elegir y actuar. ¿A qué nos referimos con estas 3 cosas? Pues prácticamente la gente debe de estar en el entendido
que sí deben de ser libres para realizar sus funciones o ciertas actividades dentro de la organización. Se les va a permitir innovar y ser creativos, pero siempre dentro de un marco de referencia. Por lo tanto, debe ser gente que se pueda apegar a esos marcos. Los mensajes deben ser portadores de los valores y debe ser de una manera clara y transparente. No podemos decir que somos una empresa altruista y por otro lado estar evadiendo impuestos, por poner un ejemplo muy burdo. Tiene que ser prácticamente práctica con lo que predicas, ¿no? Y la organización lo tiene que hacer y lo tiene que dejar muy claro. Imagínense una empresa en donde hoy aquí no se puede robar, tenemos estrictos controles, todo el mundo roba y no pasa nada. Entonces no estamos siendo congruentes. Cuando hablamos de organizaciones congruentes con la naturaleza humana, esta implica libertad. ¿Qué significa esto? Que sí debemos de tener, prácticamente a lo mejor va a sonar feo, pero es la realidad, sí debemos de apapachar al personal. O sea, eso sí es importante. Si no lo hacemos, sí puede ser que tengamos por ahí un problema de incompatibilidad de valores. Y los integrantes pueden tener distintos tipos de valores, pero siempre deben de compartir uno. Y este es uno de los más importantes, el respeto por las personas. Tanto de las personas por sus compañeros de trabajo como de la empresa hacia los miembros de la organización. Ese es uno de los valores que no debemos de dejar de lado y tal vez es uno de los más importantes. Las creencias también es algo que no debemos dejar de lado. Las creencias son los moduladores del comportamiento. Si nosotros tenemos ciertos comportamientos, pero no tenemos creencias que nos ayuden a modularlo, a regularlo, la gente también se puede perder por ahí. Por eso es bien importante saber cuáles son las creencias de las personas. Y por creencias no me estoy refiriendo a cuestiones religiosas o algo así. Por creencias estoy hablando de cómo ellos pueden adaptar los valores a las circunstancias determinadas a las cuales se están enfrentando. A eso nos referimos en recursos humanos con la palabra creencia. ¿Qué podemos hacer al respecto, tanto como áreas de recursos humanos como personas que forman parte de una organización? En primer lugar, debemos de identificar las herramientas y los instrumentos que vamos a utilizar para lograr una integración adaptativa, es decir, que la gente que ingresa a nuestra organización realmente se puede adaptar de una manera más fácil y mucho mejor a la empresa. Considerar siempre las necesidades de la organización y del puesto dentro del perfilamiento. No se debe de reclutar por reclutar, sí debemos de realizar un perfilamiento en donde tiene que estar involucrado recursos humanos, el jefe inmediato y la dirección donde está la posición vacante. Si estas tres figuras no se comunican, seguramente va a haber un problema en alguno de los temas que hemos visto en la presentación, y ya sea que no se alcancen los objetivos o que te rote el personal de una manera en la cual tú no querías. Integrar los métodos de atracción multidimensionales, o sea, ya lo entrevisté y la persona consideró que ya puede entrar, o ya le apliqué evaluaciones y ya lo vio el de recursos humanos, por lo tanto ya puede entrar a la organización. No, la atracción es multidimensional. Tiene que haberlo entrevistado, por ejemplo, recursos humanos y haberle aplicado sus evaluaciones. Se necesita que alguien, el dueño de la posición, el jefe de la posición y tal vez su directivo lo entreviste, pero también es importante que algún cliente interno con el cual esta persona va a tener cierta relación también lo entreviste. Ejemplo, oye, el vendedor va a tener mucho contacto con el área de marketing, oye, que también lo entreviste el gerente de mercadotecnia. El objetivo es que tengamos una multidimensión de opiniones al momento de reclutar a alguien. Y por último, evaluaciones desarrolladas tomando en cuenta la cultura de donde serán aplicadas. No contratar las evaluaciones más caras que encontremos en el mercado o las que son más rimbombantes a nivel internacional solo por ese hecho. Si es necesario revisar si realmente se adaptan a la cultura mexicana. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Círculo de Crédito y Círculo Laboral, todo esto que les estoy diciendo es resultado de una investigación que hicimos para desarrollar un instrumento. Nosotros en la empresa tenemos una prueba de honestidad que la vendemos al mercado en general y tuvimos que hacer toda esta investigación donde tuvimos que tomar en cuenta aspectos de perfiles, aspectos de cultura y, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta en esta investigación que realizamos es que los 4 puntos más importantes al momento de evaluar si alguien es honesto o no son estos 4 que tienen en su pantalla. Es decir, hay que medirle a la gente la lealtad, hay que medirle a la gente la verdad, hay que medirle a la gente su resistencia al robo y la parte de integridad. Si alguno de estos 4 se nos escapa, la probabilidad de que cometan
una falta de probidad dentro de la organización se eleva exponencialmente. Luego, entonces son 4 aspectos, como quieran hacerlo a través de evaluaciones, a través de entrevistas, a través de una serie de cosas, pero sí no se les deberían de escapar estos 4 puntos. Y adentro de cada una de estas variables hay subvariables. En la parte de lealtad, por ejemplo, la lealtad con la empresa, la lealtad personal y el compromiso son totalmente indispensables. La lealtad con la empresa te puede ayudar a prevenir actos de falta de probidad y rotación. Lealtad personal, porque es importante. Alguien que no es leal con sus convicciones, lo más seguro es que se deje llevar. ¿Qué significa esto? Yo no robaría, pero yo entro a trabajar a una organización donde todo el mundo está robando y veo que no pasa nada. Si mi lealtad personal es baja, es decir, no tengo convicciones, pues en automático agarro y robo porque no pasa nada. Entonces no queremos gente con una lealtad personal baja dentro de las organizaciones. Y la parte de compromiso, pues prácticamente es cumplir lo que se dice. Prácticamente son los 3 aspectos más importantes que debemos de medir al momento de ver si una persona es leal o no. En la parte de verdad, pues falsedad, es decir, que no te cambie las cosas. Inevitabilidad. Hay gente que cree que hay ocasiones en las cuales las mentiras no son reprochables y es bien importante que identifiquemos a esa gente. Pues yo vivo muy lejos, voy a decir que siempre hay tráfico y llego tarde, y en una ciudad, por ejemplo, como en la Ciudad de México, pues puede ser que se dé muy a menudo y me lo van a creer. Pues sí, pero si ustedes pueden detectar que es una persona que tiene su inevitabilidad bastante baja, eso significa que es alguien que siempre te va a estar poniendo excusas para todo, y tampoco creo que necesitemos a alguien así en la organización. Y la parte de la sinceridad también es bien importante. Ojo, si es una persona demasiado sincera puede llegar a generar ciertos conflictos. A ti no te quiero pasar las cosas porque me caes bien mal. No, bueno, sí los queremos sinceros, pero que no llegue a ese grado. ¿Se acuerdan de los 5 puntos que vimos, de que no había que irse al extremo? Este es otro ejemplo que les puedo comentar. La parte de la resistencia al robo también es bien importante. Y estos sí son puntos muy mexicanos que nosotros vimos en la investigación que hicimos para desarrollar esta evaluación. Racionalización y ajuste son 2 temas bien importantes. En uno, yo robo porque me cae gordo el jefe o porque siento que la empresa me trata mal. Entonces, mi racionalización es, me lo tomo porque lo tengo que tomar porque es lo mínimo, por cómo me tratan. Y ajuste es, yo soy un supervendedor, he llegado a meter más o menos de 4 o 5 millones de pesos mensuales en ventas, pues yo me puedo llevar las hojas, puedo imprimir la tesis de mis hijos y no pasa nada porque estoy metiendo más lana a esta organización. Señores, tanto uno como otro son robos, ¿eh? No hay más. Entonces tú necesitas evaluar eso en la gente. Inclusive el que te dice, yo soy tan bueno que puedo llegar a las 9, pero me voy por el café y luego me voy por el desayuno y luego me voy a chacotear con Ismael y entonces luego regreso y voy empezando a trabajar por ahí de las 11 de la mañana. Señores, eso es robo también. Estás robando tiempo a la empresa y a tus compañeros y eso también lo tienes que medir. Puede ser que todo mundo lo haga en mayor o menor medida. Lo que hay que ver es que eso no sea un abuso. Beneficio personal es lo mismo. Es gente que va a hacer lo que sea si su beneficio personal es mayor que el beneficio que puede obtener la organización. Hay que tener cuidado con esas personas. Y la parte de la rectitud es decir, que estén 100% apegadas a normas y valores. Son los 4 aspectos que tienen que tomar en cuenta cuando evalúen a alguien en cuanto a temas de resistencia al robo. E integridad. Integridad, pues prácticamente es la contraparte de corrupción. Debes de evitar que la gente caiga en evasión y engaño, porque finalmente eso es corrupción. Que no se desvíen de la conducta, y si se desvían, hay que ver por qué se desviaron. Por ahí hay de hecho, la evaluación que nosotros tenemos, el título de la variable es desviación aceptable de la conducta. Hay veces que lo tienes que hacer. Ejemplo, se llevan su coche al corralón el viernes a las 5 de la tarde. De aquí hasta que investigaron si se lo robaron o si su coche está en el corralón, ya les pasó como 40 minutos. Llegan al corralón y les dice, híjole, es viernes, ya vamos a cerrar, tu coche lo puedes sacar hasta el lunes y te voy a cobrar más o menos 5 mil pesos por derecho de piso, porque te cobro, pues, que el coche se quedó aquí todo el fin de semana. Pero siempre hay alguna manera de resolver las cosas. Si tú me pagas 500 pesos, puedes sacar el coche hoy. Y entonces aquí uno empieza a pensar, yo no tengo 5,000 pesos ahorita. No tengo porque no es quincena, me voy a tener que esperar hasta la quincena. Y si por 2 días son 5,000 pesos, ya quiero ver por toda una semana cuánto me van a cobrar. O sea, no me puedo dar ese lujo, no tengo ese dinero.
¿qué hago? ¿Lo pago o no lo pago? Y lo va a tener que pagar. Y hay otro que dice, híjole, ya la hice, qué bueno que viví en México, porque en otro país no lo hubiera podido hacer, tenga sus 500 pesos. Hay que identificar las personas cuál de los dos tipos es. El que lo tuvo que hacer diciendo esto no está padre, o el que lo hace diciendo que qué padre que lo podemos hacer. Y eso también hay que analizarlo y hay que evaluarlo. Porque también aquel que le diga que nunca lo ha dicho, que nunca ha dado mentiras, que nunca ha dicho mentiras, que nunca ha dado dádivas, etcétera, tampoco es una persona que esté diciendo la verdad, y más en una sociedad como la de México. Por eso es bien importante que las evaluaciones sean hechas en México con muestras mexicanas, si no nos sale exactamente la realidad. Y por último, la parte de integridad, es decir, de la, digamos, la contraparte de la corrupción que hay que medir, es la manipulación. Hay gente que vive de manipular a los demás para alcanzar ciertos objetivos. Digamos que hay posiciones en donde eso es ciertamente aceptado, ejemplo, un abogado, al momento de estar haciendo ciertas negociaciones, pero hasta cierto punto hay que medir hasta qué punto es sano y hasta qué punto no lo es. Y ya casi para terminar, pues prácticamente es bien importante medir todo esto, saber que los valores sí son sensibles a la cultura, que tienen que estar desarrollados todos sus procesos de reclutamiento acorde a la población meta y nunca dejen de lado la parte del comportamiento de su organización. Lo tienen que tomar en cuenta. Prácticamente con esto damos por terminada la presentación. Si hay alguna duda o algo así, me imagino que hay una sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto las vamos a poder resolver. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Sí. Hay un convenio para ustedes. Hay un precio para eso. ¿Tienen alguna duda o quisieran que... bueno, está Jorge Avante con un comentario. Muy buena la ponencia, Luis Eduardo. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio de visualizar el sector SOFOM al 2020 y uno de los principales temas fue el recurso humano, el capital humano. Muchas de las cuestiones de los socios rondaban en que no hay un perfil como determinado que trabaje en una sociedad financiera, una entidad financiera, y cuando la consiguen el perfil que más o menos le logran atinar, la capacitan, pues hay una fuga de talento, ¿no? Inclusive me han comentado que gente que viene de la banca la tiene que capacitar nuevamente, ¿no? Porque es completamente diferente, son otras políticas internas, entonces pues es una capacitación constante, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué tips nos puedes dar para ver? Yo creo que una de la fuga de talentos es, por ejemplo, los contadores, ¿no? Contadores que sepan de PLD, de crédito, de riesgos, etc. Y uno de los socios comentaba, oye, si descubrimos un perfil, no sé, que sea hotelero, ¿no? Y lo capacitamos con ciertas técnicas y funciones, a lo mejor no lo roban, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan viable sería encontrar un perfil que no sea codiciado por la banca, pero que nos podamos quedar nosotros como terminados financieros? Bueno, pues prácticamente te puedo comentar que este tema no es exclusivo de ustedes. Hay un montón de sectores, y eso es a nivel internacional, en los cuales están viviendo este tema y se da por varias razones. Uno de ellos es un tema de escasez de talento. No hay talento. Puede haber un montonal de gente buscando empleo. Eso no significa que tenga las habilidades que requieren ciertos sectores o que requiere la sociedad en general. Hay un estudio por ahí que cada año, de hecho lo hace Manpower, les voy a hacer aquí el comercial, pero es un estudio que cada año ellos sacan en donde te indica que sí, cada vez es más difícil reclutar gente, porque gente hay mucha, pero de ahí a que tenga las habilidades y los conocimientos que requerimos, pues dista totalmente.
Ahora, para la parte de que comentabas de fuga de talento, que finalmente se traduce en rotación, pues hay que verlo desde varias perspectivas. La primera de ellas es que sí, efectivamente hay que desarrollar un perfil. Y por desarrollar un perfil no significa hacer una descripción de puestos de qué tiene que hacer la persona. A lo mejor se tendrían y tu asociación puede ayudar a esto, a lo mejor se tendrían que poner de acuerdo en que ese perfil hay que hacerlo. Hay que encontrar gente sin experiencia y desarrollarla. A lo mejor ese es el primer tema. Hay muchos casos de éxito de desarrollo de perfiles. Te voy a poner ejemplos. Devlin, la empresa de los lentes. Resulta que las personas que están midiendo los lentes dentro de las sucursales se llaman optometristas. En México hay un déficit de optometristas espantoso y los pocos que salen de las pocas instituciones en donde hay, una de ellas es el CONALEP, el problema es que ya salen con trabajo. O sea, están estudiando y cuando salen ya están, se van generalmente a las ópticas en donde pagan más. ¿Y qué pasa con las demás? Entonces Devlin tuvo que crear su universidad para poder desarrollar optometristas y poder disminuir la rotación que están teniendo. Entonces, por un lado, van a tener que analizar qué posiciones son críticas para ustedes y que realmente están teniendo esa problemática. Pero viene la otra parte, que es la de la retención. De nada les va a servir desarrollar un perfil si al final no lo van a retener. Si entre ustedes mismos van a tener diferencias salariales muy fuertes entre unas y otras, y entonces en donde me paguen 2 pesos más me voy a ir. O ya que los capacitamos súper bien, resulta que tiene todas las capacidades que a lo mejor en un banco lo requieren y también se lo van a llevar y en un banco seguramente les van a pagar como bastante más. Habrá que ver esas dos cosas. ¿Qué perfiles realmente son críticos y cómo los pudiésemos desarrollar? Y alguien debería de tomar la batuta ahí. Puede ser tu asociación a través de una universidad o a través de alguna certificadora. Y por otro lado, vas a necesitar, todos ustedes van a necesitar de establecer, y eso ya es por empresa, van a tener que establecer ciertas políticas de retención al interior de cada una de ellas. Y, por ejemplo, tener ustedes, que me imagino que lo tienen en sus asambleas o como le llamen sus reuniones que tengan mensuales, bimestrales, etcétera, de compartir casos de éxito. Finalmente, el cómo pudimos nosotros retener a la gente, entonces, oye, pues yo voy a hacer lo mismo, etcétera, y se puede ayudar por ahí, ¿no? Políticas de no pirateo también es importante, pero todo eso se puede hacer una vez que tengan desarrollado tanto la parte del perfil como la parte de la retención. Entonces ya se van al siguiente nivel, no nos podemos piratear gente entre nosotros, ¿no? O cómo detectamos que alguien está trabajando en 2 o 3 al mismo tiempo, que también se da, ¿no? Una más. Fíjate que Círculo de Crédito es un patrocinador de la asociación y manejamos ciertos descuentos con nuestros socios. Para el caso de Círculo Laboral, se puede complementar este descuento, por ejemplo, en los índices de honestidad de placas, ¿no? Que hay un producto en el que pueden usar. Bueno, evidentemente, sí. Círculo Laboral es una empresa que forma parte de Grupo Círculo, de Círculo de Crédito, y evidentemente los contratos que ya se tienen o las alianzas que ya se tienen desarrolladas, tanto es como para una compañía como para la otra. La respuesta es sí. Sí son productos totalmente distintos, es decir, es una plataforma diferente que tendrían que evidentemente adquirir y capacitarse, etcétera, para poderla aplicar, pero efectivamente sí hay un descuento por parte de la asociación. Les voy a pasar a un poquito ahorita Ismael, que es digamos, el gerente comercial que maneja todo esto, nada más para que se los complemente y les mandan la información por correo electrónico, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes. Sí, Círculo de Crédito o Círculo Laboral hoy tiene un paquete, particularmente en Círculo Laboral para la SOFOM, de un paquete anual de 10,000 pesos al año, consultas ilimitadas, lo que es el reporte laboral, y lo que es el índice de honestidad, hay un costo adicional. Sin embargo, estaríamos dando en los próximos días a la SOFOM un esquema de descuento con un beneficio adicional a sus afiliados. Entonces sí, Jorge, sí hay un beneficio económico para las evaluaciones, bueno, como cualquier evaluación, sí tiene un costo por aplicación de evaluación o puede ser por paquetes, dependerá de las necesidades de cada una de las empresas, dependerá de cuántas aplicaciones van a hacer y etcétera. Pero lo que sí les puedo comentar, que por los descuentos que tenemos,
sí somos una de las opciones más económicas del mercado en cuanto a evaluaciones de honestidad, que se llama así, nuestra evaluación se llama Índice General de Honestidad, y toda esta presentación, como les comentaba, es resultado de toda la investigación que hicimos a lo largo de casi 3 años para desarrollar ese instrumento. No sé si tengan alguna otra duda, alguien de los participantes allende del... No sé. Pregunta de Marta Santillán. ¿Cuál es su opinión sobre los software sobre retención de talento, en el cual miden incluso el desempeño? Si conoces, si puedes sugerirnos. ¿O cuál es tu opinión acerca de eso? Miren, sí existen muchos softwares que manejan todo un tema de evaluación de desempeño. Aquí el tema un poquito es que realmente el mejor software en este tema, que no son evaluaciones psicométricas o culturales, simplemente de resultados, el mejor software es aquel que se adecue a las necesidades de cada una de las empresas. Esa sería mi recomendación. Y hay diversas maneras de medir el desempeño. Por ejemplo, hay un esquema que se llama administración por objetivos. Ahí no necesitas ningún software, prácticamente es formatos y alcanzaste o no alcanzaste el resultado. Hay una empresa por ahí bastante importante que su matriz en México está en Cuernavaca, es muy buena y te ayudan precisamente esta parte de administración por objetivos. Ahí si la buscan en internet se llama JW Reading, es muy buena. No es un software, es toda una filosofía de cómo alcanzar metas y resultados organizacionales. También se pueden aplicar esquemas de 360 grados para evaluar el desempeño. Ahí sí hay muchos softwares para hacerlo. Y pues prácticamente yo lo que te diría es que no hay un software mejor que otro. Lo primero que tendrían que saber es cómo se van a administrar de manera interna y luego encontrar un software que se adapte a su manera de administrarse. Esa es como la recomendación que yo les daría. Muchas gracias. No tenemos otra pregunta más que si vamos a compartir el material. Y la respuesta es que sí, sin problema. Solo también aprovecho porque hay quienes nos pidieron el material de sesiones anteriores que estamos pendientes de enviárselos y se los vamos a enviar también en estos días. Y bueno, sería ya terminar la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Luis Eduardo, Ismael. Es un tema diferente, ¿no? No es del círculo de créditos, es un tema muy importante, el capital humano, y uno de los temas que vimos en la convención fue este, ¿no? Entonces, posteriormente les vamos a compartir las principales problemáticas que nos comentaron los asistentes en la convención y obviamente las propuestas de soluciones que nos llegan. Todo esto va a girar en una planeación estratégica de la SOFOM y yo creo que se van a generar bastantes proyectos en el círculo laboral, ¿no? Muchas gracias y nos esperamos en el próximo vuelo.